El inicio de mi historia política tiene que ver allá por 84, principios del 85. Mi hermana militante de la Juventud Universitaria Peronista, de la JUP. Bueno, eran momentos de mucha ebullición, de mucha militancia, recién llegada la democracia, y empecé a militar en la JPS, en la Juventud Peronista Secundaria. Me acuerdo claramente que había la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, y la JPS. Bueno, yo militaba en la JPS y milité durante muchos años, digamos. Esos fueron mis comienzos en la militancia, en la JP. Después pasé por la Renovadora, después la JP Liberación, pero siempre por ahí. La secundaria arranqué en una escuela privada, en la Monseñor Agustín Bonet. Es Bonet el apellido, pero no es Agustín. Ahí en Gorriti al 600, duré tan solo un año. No eran muy proclives a la militancia, a pesar de que estaban en el centro de estudiantes y demás, pero era para otra cuestión. Y después hice toda mi secundaria en la Escuela de Enseñanza Media número 251 en Empalme Graneros. Inclusive me agarró la inundación del 86 y ahí sí fui secretario primero, vocal secretario, y después terminé los últimos 2 años como presidente del centro estudiante de la escuela. Seguí en la JP, después hubo un corte en mi militancia que fue en la época del menemismo, donde apenas asume Menem con Triaca y el grupo Ungibor. Nosotros nos fuimos a casa, digamos, la verdad que fue una etapa muy complicada, porque en la campaña de Menem nosotros militamos mucho en la primera y después terminó siendo lo que fue, y nos volvimos. Y después nos vinieron a buscar, o un grupo de compañeros de acá de Rosario, a lo que fue la conformación del Frente Grande. Primero al grupo de los 8, que eran los 8 diputados que se fueron del menemismo y conformaron el grupo de los 8 con la cabeza de Germán Agdala, ni más ni menos. Pero estaba Patricia Bullrich también ahí, una cosa bastante extraña. Así que militamos ahí en ese entramado del grupo de los 8 hasta la conformación de lo que fue el Frente, la conformación y la creación del Frente Grande. Así que después le fuimos metiendo ya una militancia más política más que social, porque con la JP militábamos en los barrios más, pero con el Frente Grande fue más política. Y nada, fue realmente una militancia linda, pero también que tuvo un problemón cuando nos fuimos antes de que Chacho Álvarez renunciara, ya cuando lo que fue la alianza, que fue un desastre. También tuvimos que irnos de ahí, y en el peronismo no encontrábamos un lugar de vuelta. Hasta que, como laburaba en el Estado, antes que me echara Carlos Reutemann, empecé a militar nuevamente en los barrios y surgió la Federación Tierra y Vivienda. Éramos parte del FREPASO, la parte del Frente Grande, después estaba País y estaba el socialismo. Y nosotros acompañamos ahí con Chacho Álvarez. Inclusive perdemos la interna con el Pilo Bordón, que después hicimos la campaña del Pilo Bordón también, que perdimos, hasta el proceso de que después fue la interna con el radicalismo, todo. Antes hubo una interna antes, que fue la de perder con el Pilo Bordón y jugar con él. Después, viste cómo fueron terminando todos, ¿no? Terminaron todos del otro lado de la barranca, digamos. En el 99, más o menos, 2000, antes, casi llegando al 2000, militaba en ATE, era delegado de ATE en el área de minoridad, y surgió esto de la presencia territorial del gremio en los barrios, porque era complicada la situación social, y viene un compañero, un amigo, Julio López, y me invita a participar de la Federación Tierra y Vivienda. Dicho sea de paso, participamos de la FTV, no conocíamos al compañero Luis Delía. O sea, habíamos ocupado el nombre sin conocer a Luis. Cuando se produce el matanzazo en Buenos Aires, esos 17 días cortando las vías del ferrocarril, la ruta 3 y demás,
Ahí nosotros empezamos a contactar a Luis, acá estábamos de protesta en protesta también, y bueno, ahí fuimos consolidando el 2001. A mí la crisis, la explosión, me encuentra fuertemente militando en la Federación Tierra y Vivienda, con lo que conllevó eso, ¿no? Digo, empieza a haber, digo, fue una etapa complicada para nosotros, digo, complicada en todo sentido, no solo en lo social, sino también, digo, en esas fechas críticas posterior, estábamos militando la elección del Frente Nacional contra la Pobreza, justamente, habíamos hecho la caravana de los 7 bondi que recorrían todo el país, y surge, digamos, los primeros levantamientos de la gente, y bueno, y ahí se terminó el Frenapo, y ahí comenzó otra situación, que es la de que ver cómo conteníamos en los barrios sin que se desbordara, ¿no? Digo, ordenando la entrega de alimentos, viendo la situación. Lo que pasa es que fue todo un caos, ¿no? Digo, la policía actuaba sin ningún tipo de tapujo. Digo, lo del Pocho fue así, pero también fue así lo de Walter Campo en Empalme Granero, donde justamente estábamos nosotros, que era un compañero, un pibe de barrio que estaba haciendo la cola en la fila para recibir una caja de mercadería y que tenía su historia, pero que terminó ejecutado, porque el de las TOE que estaba custodiando se puso de rodillas y lo ejecutó, digamos. Y así terminaron un montón de compañeros. Fue una etapa re complicada, pero también de mucha resistencia del pueblo, porque los compañeros no se achicaron ante esa situación. Nos pedían mayor organización, y a partir de ahí, bueno, fue que veníamos con mucha organización, pero lo que fue ahí es unirnos con diversos sectores que ya veníamos trabajando en conjunto y avanzar fuertemente, bueno, con la protesta social. 4 días cortando la autopista Santa Fe, la autopista Buenos Aires, 10 días en la Plaza San Martín, mi despido por parte de Reutemann como empleado de la provincia, por participar de las protestas, aunque fuera luego del horario de mi trabajo y demás. Fui despedido sin causa, digo, y ahí empezamos a construir la Federación Tierra y Vivienda, digamos, que era y que es un laburo estrictamente social, digo, territorial, de capacitación, de alfabetización, de llegar a alimentos, digo, lamentablemente algo muy parecido a lo que se empieza a ver ahora en todos los barrios de la ciudad. Nosotros acompañamos a Néstor desde el primer día, y esto digo, siempre dicen, che, todos dicen lo mismo. Bueno, nosotros tenemos cómo explicar el porqué. En el Matanzazo, Edgardo de Petri le pasa el teléfono a Luis y dice, quieren hablar con vos. Y del otro lado de la línea estaba nada más ni nada menos Néstor Kirchner, que ya tenía una historia más o menos con el Frente Nacional contra la Pobreza, porque había sido el único gobernador que bancaba el seguro de empleo y formación. Con decirte que Luis medio que ni sabía pronunciar el apellido y demás, pero le dijo, lo único que le dijo Néstor es, yo voy a ser presidente y esta historia la vamos a cambiar. Posterior a eso, Luis convoca una mesa nacional y había 3 opciones. Una muy austera, que era la del socialismo, no sé, de centro izquierda. La otra era Lisa Carrió, que se vendía como un factor de centro izquierda, y la de Néstor Kirchner. Bueno, ahí por amplia mayoría se definió en la mesa nacional acompañar la candidatura de Néstor Kirchner, y ahí se coordinó en las diferentes regionales trabajar en conjunto con Néstor. Y nos agarra con poca esperanza también, porque veníamos de paliza en paliza, pero lo laburamos, pero no se trabajó tanto, porque Néstor no sacó el 40% ni el 35%, sacó apenas el 22%, o sea que fue muy duro laburar la candidatura de Néstor en esa época. Yo calculo que fue toda, porque en realidad fue el que más sacó con esa cantidad. Bueno, el que más sacó es Menem, pero digo, nadie tuvo mucho más que eso, digamos, era una etapa bastante complicada. Así que bueno, posterior a eso, cuando él asume en el 2003 y hace el discurso ese en la Casa de Gobierno de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, ahí medio que en la mesa nacional hubo toda una discusión y dijimos, che, si este cumple
Y la verdad que lo primero que hizo en 10 días fue convocarnos a la Casa de Gobierno, a la Mesa Nacional. Fuimos 4 integrantes de la CTA con la Mesa Nacional completa de todo el país, del FTV, a reunirnos a Casa de Gobierno, y nos recibió él, y nos planteó lo mismo que había dicho cuando asumió. Ya veníamos, cuando nos juntamos nosotros, ya había actuado en Entre Ríos, yendo a parar el conflicto docente, o sea, venía con acciones. Y la verdad que ahí nos hablaba de cooperativas, de avanzar en obras, bueno, cuestión que después terminó cumpliendo, ¿no? Digo, tratando de combatir la desocupación con obra pública hecha por trabajadores, no en empresas, sino en cooperativas. Nada, después fue un laburo con sus pros y sus contras, pero nosotros estamos convencidos que siempre estuvimos defendiéndolo en las buenas y en las malas, porque hubo muchas etapas malas. Una de ellas fue la del chico Axel asesinado, donde la derecha quiso aprovechar con el zarpazo, y nosotros fuimos, hicimos una contramarcha, o la Cumbre de los Pueblos en el 2005, el No al ALCA, que lo organizamos nosotros, digo, la FTV tuvo un rol protagónico en esa organización, porque Luis viajó a Cuba, se reunió con Fidel, digo, había un orden de lo que había que hacer, y se convocó a todo el mundo y se pudo meter 30.000, 40.000, 50.000 personas, no sé cuánto éramos, pero éramos cantidad en Mar del Plata para decirle stop Bush, me acuerdo, que inclusive participó Maradona en el Tren Blanco, y desde ahí fuimos construyendo la FTV. Pero la FTV, digamos, Luis venía de ser diputado provincial, elegido por el Polo Social en la provincia de Buenos Aires, pero no nos dábamos ninguna política más que acompañar al kirchnerismo. En este caso a Néstor, que más adelante propone a Cristina, pero era bancar eso, no coincidíamos con ninguna de las políticas del PJ, de aquel PJ más que todo de la provincia de Buenos Aires, pero que acá se replicaba con Carlos Alberto Reutemann, digamos, con los mismos de siempre. Así que bueno, digo, a partir de ahí. Fuimos fundadores del Frente Progresista Cívico y Social, fuimos los que propusimos que se llamara social, digamos, dentro del Frente, porque en el primer acto, apenas asumido Néstor, que iba a haber elecciones aquí, que la termina ganando Bey, nos propone en una reunión, en ese momento Néstor y a Luis y demás, nos proponen, bueno, Néstor estaba con esta cuestión de armar la transversalidad. Y en la transversalidad, bueno, surgía de que el socialismo santafesino debiera formar parte de eso. Había buena relación, la verdad que había sectores del socialismo que tenían muy buena relación con el socialismo aquí, y empezamos a laburar, digo, bancamos la candidatura de Miguel Lifchi a intendente cuando le ganó apenas con 5.000 votos a Nicotra, llevamos a un acto estrictamente peronista que se hizo en una iglesia evangélica en la calle Provincia Unidas, Néstor Kirchner presidente, Wiener gobernador, digo, momentos complejos, pero después hicimos mucha construcción dentro del Frente Progresista, hasta un punto que, bueno, dentro de lo que fue la conducción nacional, en conjunto con la gente del gobierno nacional, se vio que era imposible seguir armando, porque el socialismo estaba buscando otro espacio que era más de centro de derecha que de centro izquierda. Bueno, de a poco fuimos desprendiéndonos y un día tomamos la determinación de no pertenecer más al Frente Progresista y nos fuimos de lleno donde jugábamos las elecciones nacionales, que era el Frente para la Victoria. Hoy seguimos pensando lo mismo, que el PJ para nosotros es una herramienta vetusta como la del radicalismo. Digo, con dirigentes que están obsoletos, así sean jóvenes, para nosotros sus ideales siguen siendo obsoletos. Son los mismos dirigentes en Rosario y en la provincia de Santa Fe que cuando perdió Cristina, a los 20 días, al mes, a los 3 meses y al año, decían que Cristina tenía que ir a cuidar a su nieto. Nosotros, después que pasó eso, empezamos a decir que Cristina era Perón y que para nosotros había que construir eso.
muchos chicos más jóvenes que yo, digo, nos decían, bueno, vos, pues el peronismo, y la verdad no conocen esto, que yo milité en la JP, mi viejo fue peronista de sangre toda su vida, escondimos los libros abajo de los pisos de mi casa en Venado Tuerto, porque se llevaron a Beltramino, que era el vecino nuestro, porque tuvimos los milicos arriba de la vivienda nuestra, porque cuando se llevaban a amigos y demás que militaban. Entonces digo, no reconocer eso, pero bueno, nos bancamos un montón de situaciones. Lo que sí después fue muy difícil construir dentro del Frente Progresista, porque ya había dejado de ser Frente Progresista y pasó a ser solamente Frente, yo siempre los cargos, digo, pasaron a ser el Frente Cívico, digo, un frente cuasi gorila, pero bueno. Muchos nos preguntan cuál fue el error del kirchnerismo, y nosotros lo que decimos primero que errores hubo, no hay dudas, pero no hay que machacar sobre los errores, porque está claro que los logros fueron mucho más. Digo, Néstor y Cristina a nosotros, a los sectores más humildes, nos devolvió los sueños. Digo, nos devolvió la idea de que nuestros hijos podían estudiar, y que no es poca cosa, porque en esa época no se pensaba nada, cuando ellos no habían asumido. No sabía si vos ibas a poder comer al otro día. Entonces después que se pierde, existe esa fragmentación porque se pierde la hegemonía esa que manejaba el PJ, que hoy la quiso volver a poner en escena, y yo creo que lamentablemente, bueno, acá en Rosario lo vemos con mucho... Crecen todos menos el Frente, bueno, lo que era el Frente para la Victoria, que ahora es el Frente Justicialista, no sé cómo se llama, pero crecen todos menos ellos. O sea, ¿por qué? Porque muchos partidos más pequeños han armado algo, se han ido de esa construcción. Ahora, ¿habrá que estar juntos de cara al 2019? No hay dudas. Por eso nosotros tomamos la determinación de que a nivel provincial, para diputado nacional, no hay duda que el compañero es Agustín Rossi, la lista de Cristina en la provincia de Santa Fe. Ahora, para abajo no. Pero por una sencilla razón. En la interna va a quedar alguien que dice que Cristina es un fenómeno, y va a haber alguien que dice que Cristina se tendría que haber ido a su casa. Aunque ahora, si Cristina empieza a levantar la encuesta como está levantando, se dan vuelta como una media a los 5 minutos. Entonces te dicen, nosotros siempre estuvimos con Cristina, somos los soldados de Cristina. Sin embargo, digo, vos escuchás tipos como Juan Manuel Aval Medina, que fueron cercanos al gobierno, o Sergio Massa, o Diego Bocio, y vos decís, mira, esos son traidores. De donde vengan, pero son traidores. No pudieron aguantar ni siquiera la resistencia. Nosotros hoy somos parte de la resistencia a Mauricio Macri, no hay duda de eso. Porque aparte la estamos resistiendo donde más se está sintiendo, que es en los barrios más carenciados. Volvimos a tomar protagonismo en donde nosotros nunca nos fuimos y siempre seguimos laburando. Nosotros nos veníamos juntando con el Partido Comunista, con el Forja, con el Radicalismo Popular, con el PSOL, con el Partido Humanista, el PPT, bueno, éramos varios que estábamos. Lo que pasa que después, bueno, vino sabiendo que se venía la coyuntura electoral, bueno, ahí dijimos, bueno muchachos, en esta época estamos liberados de hacer cada uno lo que mejor represente. Bueno, nosotros pensamos, junto con el Partido Comunista y con el Radicalismo Popular, que la mejor manera de expresar en política lo que hacíamos era ir en una lista, a ninguna interna, para no ir a la interna con aquellos que no piensan como nosotros en pertenecer al kirchnerismo. Pero, por ejemplo, otros sectores decidieron ir en la lista de Agustín Rossi en la ciudad de Rosario. Ahora, ¿qué nos comprometimos? A 20 puntos. 20 puntos que dijimos que después de las elecciones de octubre vamos a seguir trabajando juntos, y con esto digo el PSOL, el Frente Grande, para construir la centroizquierda que se merece la ciudad de Rosario, nacional, popular, democrática y revolucionaria. Ahora, en el medio nos agarró la coyuntura electoral, y bueno, juntamente con los compañeros del PC y del Radicalismo Popular dijimos, bueno, hay que jugar, armamos la lista, la verdad que quedó una lista más que piola, digo,
porque segundo y tercero van dos compañeros del Partido Comunista, pero con mucha historia, el Champa Gagliotti, digo, desde la multisectorial de solidaridad con Cuba y demás, y también está Priscila Castañera, una compañera que milita en los sectores del derecho de género, ni una menos y demás. Y en cuarto tenemos al hijo del gringo Viale, ni más ni menos, digo, ¿no? Un tipo con una familia con mucha historia, perseguido, 2 bombas en sus casas, digo, y el pibe diciendo, es por acá, ¿no? Digo, ahí hay una pequeña división entre el Forja de Leopoldo Moró y Gustavo López, el MNA, con el radicalismo popular, que ya acordaron que terminan las elecciones y vuelven a juntarse para trabajar por un radicalismo nacional popular para construir en Rosario. Así que digo, así se fue dando un poco esta construcción y la verdad que estamos más que contentos porque representa a radicales, a peronistas, a comunistas y a algunos socialistas que también tenemos amigos acompañando. En primer lugar, no prometemos nada. Digo, eso es la base fundamental. No se promete absolutamente nada más que el trabajo en conjunto con el vecino, cosa que vemos que hoy no se viene haciendo con los concejales de la ciudad de Rosario. En segundo lugar, nuestro lema dice Rosario es más grande, justamente porque hace años que el socialismo viene trabajando de los bulevares para adentro. Pero digo, con hechos concretos, se arregla la calle Sarmiento, se embellece el centro del microcentro, se hacen las garitas nuevas que valen una fortuna, y después te encontrás con la zona oeste de la ciudad, que es la que más ha crecido, donde no llega el agua, no llega la luz, no llega la cloaca, no llegan los servicios, no llega el transporte. Bueno, en realidad esa es nuestra propuesta. ¿Cómo laburamos para hacer una Rosario más inclusiva, con mayor participación? Nosotros vemos que el Frente Progresista organiza todos los años, el gobierno local, la votación del presupuesto participativo. Ahora después, esos votos, y que bueno, uno siempre duda, pero que se termina aprobando algunos proyectos, después no se hacen. Encima tampoco se hacen. Queremos también que el Consejo sesione y delibere en los barrios, como se intentó hace una vez. Lo que pasa es que después se acobardaron, porque la gente le empezó a decir, che, ¿por qué no cumplimos esta obra? ¿Por qué no se avanzó en esto? Queremos estar en contacto con la gente. Yo, si la gente me elige como concejal, no quiero estar trabajando en 1 de Mayo y Córdoba. Yo quiero estar trabajando en la ciudad, a donde corresponde, en los barrios, caminando. Yo creo que la herramienta de la concejalía es una herramienta muy poderosa para laburar en beneficio de los que menos tienen. A ver, vamos a dar una mano a las pymes que se están fundiendo con estos tarifazos, sin lugar a dudas, estamos siendo parte de la multisectorial contra el tarifazo. Vamos a dar una mano a los trabajadores en sus peleas cotidianas, está claro, porque también viven en los barrios. El problema es que lo que no llega son las grandes obras. Por ejemplo, hoy se está haciendo una gran obra, que es muy importante, porque eso hay que decirlo, el 27 de febrero es una obra extraordinaria, que va desde Felipe Moré hasta la Circunvalación. Ahora, el problema es, ¿qué hacemos con los barrios que están al lado? Que no le llega absolutamente nada de esa obra gigante que se hace en una avenida. Digo, en aquellos barrios que vos te abrís para el costado, no entra la ambulancia, no entra el remis, no entra el taxi, no entran los coches, las calles son un desastre, no se hace un mejorado. Digo, y eso es lo que nosotros tenemos que ver cómo vamos corrigiendo. Y hoy nos encontramos que ante la crisis nacional, hay crisis local y en los centros de salud la atención empieza a ser mala, porque empieza a ser deficiente, porque no hay tantos médicos para atender la demanda de esas cantidades de compañeros que empiezan a quedar desocupados y se quedan sin obra social. Y aparte, ya nos decían los vecinos, no empieza a haber ni siquiera ibuprofeno o paracetamol, digo, básico. O las vacunas, esas 19 vacunas, porque digo, si hay algo que rescatar del kirchnerismo, es que cuando entró Néstor había 6 vacunas gratuitas para nuestros hijos. Y hoy hay 19, después que se fue Cristina. Eso parece una pavada, pero en el marco y el término de la salud es increíble. Digo, hasta el HPV, digo, que nos dejaba una cantidad de compañeras muertas por cáncer de útero, hoy está cubierta en las 3 dosis. Digo, que cada dosis vale 1.700 pesos a quien le tenga que poner en privado o que lo tenía que poner
antes y que no lo podían poner en los sectores más humildes y que se morían un montón de compañeros. Eso fue una visión de Cristina extraordinaria. Pero digo, nosotros vemos que, por ejemplo, iluminación cero, entonces digo, hablan de inseguridad o hablan de atacar la inseguridad, pero digo, tenés terrenos gigantes privados, no cercados, que no están limpios, que el municipio no se encarga y que se conforman en micros basurales. Esos micros basurales afectan a la salud de los vecinos de los barrios. Pero digo, te puedo decir, problemas de los sectores más alejados de la ciudad, los más marginales, pero también en los sectores, digo, como los barrios como Ascuénaga, como Echesortu y demás, digo, donde también lo afecta la inseguridad. Digo, han llenado de policía y la policía no mejora la inseguridad. Digo, no significa que con más policía vamos a tener mejor seguridad. No hay un plan estratégico, o las cámaras. Nosotros estamos en contra de las cámaras. Digo, porque ha quedado demostrado que las cámaras no han resuelto ningún tipo de crimen en la ciudad de Rosario. Vemos que cada 2 días hay un muerto, a veces más, a pesar de que lo niegue el ministro de Seguridad, pero digo, hay muertos y ninguno ha sido resuelto por una cámara de seguridad. Y tenemos cantidad. Ahora, después, las multas llegan por la cámara de seguridad. Entonces, no es una cámara que resuelva la inseguridad, sino que es una cámara que es simplemente recaudatoria. Bueno, digo, un poco es eso. Digo, es más amplio, pero lo importante es no prometer. Digo, yo lamentablemente nos encontramos con muchos vecinos que dicen, no, nos van a traer esto, ¿no? Primero me tendrían que explicar cómo van a hacer para llevarlo, y aparte si son oposición. Digo, nosotros entendemos que un concejal tiene que tener diálogo con el Ejecutivo. Ahora, también tiene el derecho de reclamar por los vecinos para que las obras se hagan, las que están inconclusas. Nosotros acá hace muchos años que estamos. Este es el local nuestro de la Federación de Tierra y Vivienda. En la partecita de acá atrás funciona uno de los centros de reciclado más importantes de la ciudad de Rosario, que ya tiene 12 años. Nosotros reciclamos PET y soplado hace muchos años. Tenemos muchos compañeros laburando directo e indirectamente, inclusive directa. Ahora por la crisis hemos tenido que bajar porque bajaron los precios de todo, absolutamente de todo. Y bueno, y acá también tenemos todo lo que es el manejo de copa de leche, merenderos y comedores, que la organización tiene mucho en la ciudad de Rosario, y aparte atendemos todo lo que es la región, digo, todo lo que es la provincia de Santa Fe del Sur sale de acá, y bueno, esto tiene historia, digamos, esto se pudo conseguir gracias a la militancia, a ver cómo salíamos de la crisis, y bueno, salió esta posibilidad hasta hace poco teníamos el reciclado de vidrio, pero bajó tanto que era imposible sostenerlo por los costos que no era ir a juntarlo y traerlo. Y nos quedamos con el reciclado de plástico. Así que bueno, acá es toda la cuestión operativa, pero aparte es el único local que tenemos. O sea que digo, es el que funciona absolutamente para todo. Acá hacemos las reuniones semanales con los compañeros de los barrios, donde nos cuentan los problemas, digo... El FTV, el Miles, que integra el Unidad para la Victoria, el Miles es el FTV hoy. Digo, es la organización social que está dentro del partido Miles. Y nada, lo nuestro es trabajar en los barrios todos los días. Aquella compañera que se le murió un familiar y no tiene los servicios sociales para hacerse su velorio. Aquel compañero que tiene que llevar a su hijo al Garrahan y no tiene para el colectivo. El que no tiene el medicamento. Ahora nos empezaron a llegar muchos abuelos que no llegan a comprar los medicamentos porque le han sacado los descuentos. Bueno, es lo de todos los días. Hace un ratito nada más me llamó una compañera de Barrio Moderno que se le prendió fuego la vivienda anoche, digamos, con la calefacción que pusieron, se le explotó los cables y se le prendió fuego y se quedó sin nada, y ahí es donde hay que actuar, digo. Ahora se empieza a notar mucho la deficiencia, y aparte la deficiencia del Estado, cómo tarda en llegar el Estado. A lo mejor antes no había tanta demanda y era más fácil llegar. Hoy, lamentablemente, llega tarde hasta los bomberos, ¿viste? Una cosa increíble.